Mi nombre es Eleonora Raiden, soy docente de la Cátedra de Oclusión, Diagnóstico y Terapéutica de esta facultad. Hoy veremos en este video la clase de biodinámica de la articulación temporomandibular. La ATM es una articulación muy compleja. Recordemos que existen dos ATMs conectadas al mismo hueso y que cada articulación puede actuar simultáneamente sin la otra. Es necesario que tengamos conocimiento claro de su biodinámica para entender su funcionamiento. Recordemos que según su clasificación es una articulación compuesta. Si bien por definición una articulación compuesta requiere de 3 huesos, en las ATM el disco actúa funcionalmente como un tercer hueso sin osificar, dividiendo a las ATM en 2 compartimentos con movimientos diferentes en cada uno. Debemos distinguir entonces 2 sistemas distintos. Los tejidos que rodean la cavidad sinovial inferior, es decir, el cóndilo y el disco, forman un sistema articular. Recordemos que el disco se encuentra unido al polo externo y al polo interno del disco mediante ligamentos. Estos son los ligamentos discales o laterales, el ligamento discal interno y el ligamento discal externo. Dado que el disco se encuentra fuertemente unido al cóndilo mediante estos ligamentos, el único movimiento fisiológico que puede producirse entre estas superficies es la rotación del disco sobre la superficie articular del cóndilo. Alonso compara este movimiento como el movimiento posible que puede hacer una manija sobre el balde. En este preparado podremos observar, sin la presencia de los ligamentos discales, la relación del cóndilo con el disco y podremos observar sí su rotación. El disco y su inserción en el cóndilo se denominan complejo cóndilo-disco y constituyen el sistema articular responsable del movimiento de rotación del ATM. El segundo sistema está formado por el complejo cóndilo-disco que actúa contra la superficie de la eminencia. Dado que el disco no está fuertemente unido a la eminencia, es posible un movimiento libre de deslizamiento entre estas superficies en la cavidad superior. Este movimiento se produce cuando la mandíbula se desplaza hacia adelante, lo que se denomina traslación. La traslación se produce en la cavidad articular superior, entre la superficie superior del disco articular y la fosa mandibular o eminencia articular. Ahora bien, ¿qué es lo que determina que el movimiento de rotación pura termine para convertirse en un movimiento de rototraslación? Recordemos que quienes limitan los movimientos son los ligamentos. Recordemos que toda ATM está rodeada y envuelta por el ligamento capsular. En la parte lateral del ligamento capsular está reforzada por unas fibras tensas y resistentes que forman el ligamento lateral o ligamento temporomandibular. Este ligamento tiene 2 partes, una porción oblicua externa que se extiende desde la superficie externa del tubérculo articular y la apófisis cigomática en dirección posterior inferior hasta la superficie externa del cuello del cóndilo. Durante la primera parte del movimiento de apertura, el cóndilo puede girar alrededor de un punto fijo
hasta que cuando su punto de inserción en el cuello del cóndilo rota posteriormente, el ligamento entra en tensión. Cuando el ligamento está tenso, el cuello del cóndilo no puede girar más. Para que la boca pueda abrirse más, tendría que desplazarse hacia abajo y hacia adelante por la eminencia articular. Clínicamente, la apertura de rotación pura hasta la tensión del ligamento temporomandibular puede observarse con una separación de los bordes incisales de 20 a 25 milímetros. La función protectora del ligamento temporomandibular tiene que ver con que si se continuara una rotación pura del cóndilo, la mandíbula comprimiría o podría presionar estructuras submandibulares o retromandibulares vitales, como en el caso de la carótida externa. Imaginemos que si pudiéramos abrir la boca con una rotación pura, cada vez que nosotros abrimos la boca para comer una hamburguesa como esta, podríamos evitar la irrigación cerebral y terminaríamos desmayados en el medio de McDonald's o Burger King. Por la cara de este señor me parece que este señor no tiene ligamento temporomandibular y está a punto de desmayarse. Bien, una vez descritos los dos sistemas articulares individuales, podemos considerar de nuevo a las ATM en conjunto. Las superficies articulares no tienen fijación ni unión estructural. Es preciso que se mantenga el contacto permanente para que no se pierda la estabilidad de la articulación. Esta estabilidad se mantiene gracias a la constante actividad de los músculos, principalmente los elevadores, que traccionan desde la articulación. Igual que en el caso de este señor, al cual hicieron el reto del vaso, y para mantener el contacto constante, por ende la estabilidad y evitar que el vaso con agua se le caiga en la cabeza, este señor debe mantener la actividad muscular de manera permanente. La estabilidad se mantiene gracias a la constante actividad del temporal, el macetero, el pterigoideo interno, que incluso en la situación de reposo se encuentran en un estado de leve contracción que se denomina tono. A medida que aumenta la actividad muscular, el cóndilo es empujado progresivamente contra el disco y este contra la fosa mandibular, lo cual da lugar a un aumento de la presión interarticular. La amplitud del espacio discal varía con la presión interarticular. En ausencia de una presión interarticular, las superficies articulares se separan y se producirá técnicamente una luxación. La amplitud del espacio discal articular varía con la presión interarticular. Cuando la presión es baja, como ocurre en la posición de reposo, el espacio discal se ensancha. Cuando la presión interarticular es alta, por ejemplo al apretar los dientes, el espacio discal se estrecha. El contorno y el movimiento del disco permiten un contacto constante de las superficies articulares, que es necesario para la estabilidad de la articulación. Al aumentar la presión interarticular, el cóndilo se sitúa en la zona intermedia y más delgada del disco. Cuando la presión se reduce y el espacio discal se ensancha, el disco rota para rellenar este espacio con una parte más gruesa. Dado que los bordes anterior y posterior del disco son más anchos que la zona intermedia, técnicamente el disco podría girar tanto hacia adelante como hacia atrás para cumplir esta función. Pero el sentido de la rotación del disco no está determinada al azar, sino por las estructuras que están unidas a los bordes anterior y posterior del disco.
Adheridos al borde posterior del disco articular se encuentran los tejidos retrodiscales. Como se ha indicado, la lámina retrodiscal superior está formada por cantidades variables de tejido conjuntivo elástico. Cuando la boca está cerrada, es decir, en posición articular cerrada, la tracción elástica sobre el disco es mínima o nula. A medida que el cóndilo es traccionado hacia la eminencia articular, el disco gira un poquito. La capacidad máxima de retracción, finalmente, de esa manera, gracias al contorno. Entonces, hasta ahora hemos visto la acción. Al morder un alimento duro, las ATM no soportan las mismas cargas. La mandíbula actúa como una palanca sobre el punto de apoyo constituido por el alimento duro. Esto implica que del lado de trabajo, el espacio discal aumenta, poniendo en riesgo la estabilidad articular. Por lo tanto, al morder con fuerza es necesario que el borde posterior del disco ocupe rápidamente ese lugar. Entonces es necesario que del lado de trabajo, al morder con fuerza, haya una contracción de la superior del pterigoideo externo. Así es, definimos la función de la superior del pterigoideo externo como la estabilización del cóndilo y disco durante la carga mandibular. Esta es la bibliografía que pueden consultar y cualquier duda nos consultan a los jefes por WhatsApp.